Ingeniería Mecánica Industrial en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También posee una maestría en Astronomía y Astrofísica. Y desde el año 2005 hasta la fecha desempeña el cargo de profesora titular segunda del Departamento de Astronomía y Astrofísica de la UNA. Igualmente, es jefe de departamento y coordinadora de la maestría como IEEE Women in Engineering y la Asociación de Astronomía de la Universidad Don Bosco. Estamos muy agradecidos por su participación. En estos momentos daremos inicio. Muchísimas gracias, Rebeca. Muchísimas gracias a la UIE y IEEE, a la Asociación de Astronomía de la Universidad de Don Bosco y por supuesto que a la doctora Brisa Terezón, que me ha contactado y me ha pedido que les comparta esta pequeña charla. Estoy a la orden para las preguntas que deseen, ¿verdad? Algunas se las podré contestar, otras probablemente no, pero con todo gusto estoy a su disposición. Esta charla, ahora les comparto la pantalla. ¿Listo? Esta charla surgió a raíz del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el 11 de febrero. Entonces, para promover ese día y además el mes de la niña y la mujer en la ciencia, preparé esta charla que Brisa tuvo a bien de ver en una publicación en Facebook y me invitó para que se las compartiera a ustedes, que imagino les va a gustar mucho por la naturaleza de la Asociación de Mujeres de IEEE. Bien, para empezar cito una frase de el padre de la física clásica, Sir Isaac Newton, que él repetía que había llegado lejos porque se había apoyado en hombros de gigantes. Cuando le decían que él había desarrollado el cálculo diferencial, él citaba a su maestro, que había Leibniz, que era el que había diseñado el cálculo diferencial y Newton lo había desarrollado. Entonces, humildemente le decía, pues si lo he hecho es porque me apoyé en un gigante, ¿verdad? Que había sido su maestro. Entonces, emulando esa frase de Isaac Newton, coloqué aquí esta imagen tomada de la página de Facebook del Instituto Milenio de Astrofísica de Chile, en donde hay así en una sobre los hombros de la otra varias mujeres que han contribuido específicamente al campo de la astronomía, la astrofísica y otras ciencias. Tenemos en la base de la columna a Hipatia de Alejandría, de la que comenzaremos hablando hoy. Luego está Henrietta Leavitt, astrónoma, que ya mencionaremos más adelante. Le sigue Cecilia Payne, otra astrofísica. Vera Rubin, también astrofísica. Y Katie Bowman, una ingeniera en computación que desarrolló el software con el que se tomó la primera imagen del horizonte de eventos de un agujero negro. Entonces, les recomiendo mucho un cómic que elaboraron algunas científicas españolas que se llama Científicas Pasado, Presente y Futuro. Está muy, muy lindo para enseñarlo a las niñas y bueno, también a las grandes. Aquí les comparto el enlace donde lo pueden descargar. Se llama institucional.us.es, Plecas Científicas, Pleca Cómic. Vamos a comenzar, como mencioné, con Hipatia de Alejandría. Se estima que nació entre el 355
al 370 y murió entre el 415 y el 416 de la era cristiana. Es la primera mujer científica de la que se tiene evidencia histórica, o sea, la primera científica que está documentada. Nació en Alejandría de Egipto hace más de 1600 años. Su padre se llamaba Teón y era el director de la Biblioteca de Alejandría. Teón le enseña a Hipatia astronomía, matemáticas y filosofía. Ella se convierte en una muy importante representante de la filosofía neoplatónica. La filosofía neoplatónica postula la perfección en todos los sentidos, en todas las virtudes, en todos los talentos. Y Teón, buscando esa perfección, quiere plasmarla en su propia hija. Y tanto se afana porque su hija sea perfecta que realmente prácticamente lo consigue, ¿verdad? Fue una mujer asombrosa que incluso superó a su padre, ¿verdad? Inventó lo que se llama un hidrómetro, que es un instrumento para medir la densidad relativa de los líquidos, y además inventó un aparato para destilar el agua. Mejoró el astrolabio, que es un instrumento que mide las posiciones de las estrellas y el tiempo. Trabajó sobre el modelo geocéntrico de Claudio Ptolomeo, un antepasado de ella, de egipcio, me parece que más bien era griego Ptolomeo. Y mejora el modelo geocéntrico de Ptolomeo. No llega al modelo heliocéntrico, pero mejora la forma de calcular las posiciones de los planetas que había diseñado Ptolomeo. Luego también escribe libros de matemáticas, de astronomía y también de filosofía neoplatónica. Se ha dicho mucho de Hipatia de Alejandría. Hay cosas que son ciertas, hay cosas que son falsas. Lo que sí les puedo recomendar es no basarse en películas de Hollywood, ¿verdad? Porque tienen una parte de verdad, pero también tienen muchas cosas incorrectas. Entonces, lo mejor es ir a las fuentes de los historiadores, ¿verdad? Tenemos, aquí les cito algunos libros de historiadores, como el de María Sielska, que se llama Hipatia de Alexandria, el de Edward Watts, Hipatia, la vida, leyenda de una filósofa antigua. Entre las fuentes más antiguas, la más antigua que se conoce se llama Historia Eclesiástica, escrita por Sócrates Escolásticos, un historiador de la antigüedad o de los primeros siglos del cristianismo. Luego tenemos la vida de Isidoro, de Damasio, que también es un escrito antiguo. Contemporáneo es Sócrates, el de Sócrates. Luego tenemos otras referencias que les muestro aquí en la diapositiva y hay más, pero siempre lo mejor es ir a los historiadores, ¿verdad? A la gente especialista en el campo, así como uno acude al médico para que le atienda una enfermedad, acude al ingeniero para que le resuelva un problema técnico en el área que le compete, pues igual, la historia, los expertos son los historiadores y lo mejor es acudir a las fuentes de ellos. Lo que sí es cierto es que tristemente una turba descontrolada acabó con la vida de Hipatia. O sea, es lamentable, es un hecho histórico y bueno, estas cosas lamentablemente ocurren cuando se pierde el control de los impulsos, de probablemente algo de fanatismo en aquella turba. Y eso pues lamentablemente la hizo todavía más célebre, pero no se perdió su legado. Luego tenemos otra mujer interesante es Ada Lovelace. Esta es del siglo XIX, era matemática, nació en Londres, Inglaterra. Creó programas informáticos que anticiparon la era digital antes de que existiesen las computadoras.
Su madre también fue matemática, activista política, activista social. Su padre fue un famosísimo poeta llamado George Byron. Ella tuvo un gran apoyo de sus padres, más especialmente de su madre, que le enseñó, casi como Teón, el padre de Hipatia, le enseñó una cantidad de campos como la aritmética, lectura, ortografía, dibujo, francés, música, geometría, historia. Pero lo que le fascinaba a Ada eran las máquinas. Un gusto extraño en una niña, sobre todo en aquellos tiempos. A los 12 años diseñó en papel lo que ella llamó un caballo volador, con un par de alas enormes y una máquina de vapor que lo movía y le permitía elevarse. Su madre la detuvo de continuar en eso porque consideró que estaba perdiendo su tiempo y que debía dedicarse a estudiar sus materias. Y sorpresivamente, unos pocos años después, dos inventores patentan un modelo muy parecido al que ella había dibujado a los 12 años, que ha servido y sirvió de base para los primeros aviones. Ella tenía un muy buen amigo que se llamaba Charles Babbage, que era un inventor e ingeniero mecánico, y con él desarrollaron lo que llamaron el motor analítico, que sería una computadora. Sin embargo, lo desarrollaron en papel, pero nunca lo construyeron. Pero el diseño tenía todos los elementos de una computadora moderna. Sus notas describen cómo se podían crear códigos para el manejo de letras, símbolos, números e incluso música, ¿verdad? Notas musicales. Lo que más se conoce es el libro sobre la máquina analítica de su amigo Charles, donde explicaba cómo funcionaba el programa que ella inventó para la máquina analítica. En 1843 ella se refiere a un mundo, o imagina o proyecta un mundo en que las máquinas, así como esta, serían esenciales para el progreso de la ciencia, incluso para crear arte y música. Creó un método para que la máquina repitiera una serie de instrucciones que se conoce como hoy en día como bucle, que es muy utilizado en programación, como ustedes seguramente lo saben. Una de las más famosas mujeres en ciencia es María Salomea Sklodowska-Curie, mejor conocida como Madame Curie. Ella era polaca, nació en Varsovia hace más de 150 años. En aquel tiempo, Polonia estaba invadida por 3 imperios y ella nació en la zona que era parte del imperio ruso. Se llamaba Saratov de Polonia. Sucede que los rusos habían invadido esta zona de Polonia y habían prohibido las universidades, ¿verdad? Prohibieron a los polacos asistir a las universidades. Entonces ella entra clandestinamente en una universidad que le llaman Universidad Flotante de Varsovia. Cuando cumple 24 años, sigue a su hermana mayor que se había ido a estudiar a París. París en aquel tiempo era la capital del mundo civilizado. Era la capital del arte, de la cultura, de la cinematografía incluso, de la literatura, y gracias a personajes como Pierre y Marie Curie, se convirtió también en la capital de la ciencia. Entonces allí ella comienza sus estudios o continúa sus estudios universitarios. Tenemos, vamos a ver la siguiente diapositiva. Ella se graduó en física y matemáticas con notas tan buenas al completar sus estudios en París, que le dieron una beca para estudiar el magnetismo. A ella le interesaba mucho el tema del magnetismo. Y ese tema la llevó a Pierre Curie, que era el profesor que más sabía de eso. Y tanto magnetismo hubo entre los dos que se terminaron casando, ¿verdad? Y nunca más se separaron hasta la muerte de Pierre. Después de que se casaron, ella decidió investigar unos rayos
que en aquel momento eran como un misterio. Acababan de ser descubiertos y Pierre le ayuda a construir ese instrumento que ven en la imagen, que se llama balanza de cuarzo piezoeléctrica, que lo que permite es hacer mediciones en dimensiones pequeñísimas. A esos rayos misteriosos ella los bautiza con el nombre de radioactividad. Gracias a ese descubrimiento y a que ella logra con Pierre aislar la radioactividad a partir de uranio, si no me recuerdo, a partir de radio, de hecho ella le pone el nombre a este elemento químico. Debido a ese descubrimiento, la Real Academia de Ciencias de Suecia decide galardonar, pero solo inicialmente a Pierre Curie y a Henri Becquerel con el Premio Nobel de Física. Entonces, un conocido de Pierre se da cuenta que a Marie no la están incluyendo en el premio y se lo comunica a Pierre. Y Pierre tiene el gesto noble de comunicarle al comité de Suecia que él no va a aceptar el premio si no la incluyen a ella. Y así la Academia de Ciencias sueca se ve obligada a darle el premio Nobel por primera vez a una mujer. Y fue gracias a la fidelidad de su esposo. Aquí vemos una de las portadas de los diarios de París. Bueno, antes de esto, Pierre muere en un accidente en la calle atropellado por un carruaje. Ella sufre muchísimo, cae en una profunda depresión y la Universidad de la Sorbona, donde Pierre era profesor, le ofrece a ella la cátedra de su esposo y ella decide aceptarla. Y fue tan grande la noticia que todos los diarios de París publicaron esta imagen o imágenes similares de Marie Curie impartiendo su primera cátedra en la Sorbona de París. Era la primera mujer que impartía una cátedra universitaria en Francia y en muchas partes del mundo. A partir de ahí, las universidades francesas comienzan a contratar mujeres como profesoras universitarias. Entonces, Francia fue uno de los primeros países en abrirle las puertas a la mujer en el ámbito científico profesional. Vamos a continuar con Cecilia Payne-Gaposchkin, que era una de las figuritas que aparecía en el cuadro de los hombros de gigantes. Ella fue una de las más grandes astrónomas de la historia, la primera en determinar de qué están compuestas las estrellas. Se sabía que las estrellas emitían unas líneas debido a la interacción de la luz con las atmósferas de gas que rodean a las estrellas, pero no sabían qué era esto. Ella logra determinar la composición química, de qué elementos químicos están compuestos. Su carrera no fue fácil, tuvo que luchar contra muchos prejuicios en Estados Unidos, en una época en la que ni siquiera se otorgaban títulos universitarios a una mujer. A principios de la década de 1920, Payne completó sus estudios de física y química en la Universidad de Cambridge, universidad que consentía la presencia de mujeres, pero no les daba título. O sea, ella pudo recibir todos los cursos, aprobar todos los cursos, pero no le emitieron un título oficial. Pero eso no la detuvo por su pasión a la ciencia. Buscó desarrollar su carrera en astronomía. Perdón, no empezó en Estados Unidos. Aquí olvidé colocar el país donde ella inició, me parece que fue en Checoslovaquia. Y ella después se muda a Estados Unidos. Luego, ella pensó que al ir a Estados Unidos, la gente iba a ser más abierta, que le iban a dar más oportunidades, pero no fue tan así, aunque sí le dieron oportunidades.
En 1923 llega nada menos que al observatorio del Harvard College. Este observatorio empleó entre 1885 y 1927 cerca de 80 mujeres para estudiar fotografías en vidrio de las estrellas. Se las conocía como las mujeres computadora de Harvard, debido a los trabajos mecánicos que hacían, ¿verdad? En trabajos más mecánicos, técnicos, por eso se les llama mujeres computadora. Pero ellas hicieron grandes descubrimientos en astronomía. Descubrieron galaxias, nebulosas, crearon métodos para medir distancias en el espacio. Y mientras ella trabajó allí, utilizó todo lo último que había en física cuántica, que justo a principios del siglo XX, en los años 20 precisamente, comienza el desarrollo de la física cuántica, que es la física a nivel atómico. Para llegar a un descubrimiento muy revolucionario, determina la composición de las estrellas. O sea, no fue poca cosa, ¿verdad? Trabajar con física cuántica y llegar a descubrir la composición atómica de las estrellas es bastante meritorio. En 1925, mientras estudia el doctorado en Harvard, llega a la conclusión de que las estrellas están compuestas principalmente de hidrógeno y de helio. Un famoso astrónomo llamado Henry Norris Russell le recomendó que quitar esa idea. Y pasó no solo con ella, sino que le pasó a otro investigador. Le dijeron que era ridículo pensar que las estrellas estaban formadas por helio. Y que le dice a ella que ese resultado era imposible. Para que se vea que en ciencia también hay como una resistencia a cambiar los paradigmas, ¿verdad? Lo que ya está establecido, eso es, y quien propone una idea diferente, ¿verdad? Siempre va a encontrar resistencia, pero a veces tienen la razón. Y así le pasó a Cecilia Payne. En 1929, el propio Russell reconoce que ella tenía razón. Más adelante, otros dos astrónomos, Otto Struve y Velta Severks, califican su tesis como la más brillante escrita jamás en astronomía. Fue publicada más tarde como un libro llamado Stellar Atmospheres, atmósferas estelares, que es hoy en día una materia obligatoria en casi todas las carreras de astrofísica. Más adelante, ella trabaja como asistente técnica de Harlow Shapley, un famosísimo astrofísico, pero no le adjudican un puesto, ¿verdad? No tiene un sueldo. Más adelante, el presidente de Harvard, Abbott Lowell, se niega a nombrarla y juró, además, que nunca ascendería a una cátedra de Harvard, ella, mientras él estuviera vivo. O sea, en una posición extremadamente radical. Y en 1938, con otro presidente de Harvard, le dieron el puesto, aunque no de profesora. Fue hasta la segunda mitad de la década de los 50 cuando se convierte en profesora y en la primera mujer en dirigir un departamento en Harvard, en astronomía. Y estamos hablando de la segunda mitad de la década de los 50, ¿verdad? Cuando Madame Curie y ya otras mujeres ya eran profesoras en Francia. Se retira finalmente en 1966, o sea, le tocó bastante duro. Hoy en día las cosas pues sabemos que han mejorado. Y aquí tenemos a Katie Bowman, nacida en 1990, o sea que la chica apenas tiene 20 años. 30 años cumple este año. Esta joven ingeniera, ¿verdad? Ella es la que, como mencionamos, diseña el software para combinar las imágenes de varios telescopios, de los telescopios más grandes del mundo, que son una cantidad de información terrible. En cada cajita de información podrían caber todas las selfies de una persona de toda su vida, y son muchas cajas de estas. Y
Es una experta en ciencias de la computación, esa es su especialidad. Mientras desarrollaba su doctorado, crea el algoritmo que formó la imagen del horizonte de eventos del agujero negro de la galaxia M87, que es una cosa monstruosa que se encuentra a 500 millones de billones de kilómetros de la Tierra. O sea, está lejísimos. Aquí tenemos la imagen. Ahora ella es profesora auxiliar de Ciencias de la Computación y Matemáticas en el Instituto de Tecnología de California, en MIT, en Caltech, perdón. Inició en el equipo que le ayudó, insistió, perdón, que el equipo que le ayudó merece el mismo crédito que ella, y es correcto, ¿verdad? Son 200 científicos y todos tienen el mismo crédito, el mismo valor, el trabajo que hicieron todos. Ninguno podría haberlo hecho solo, y solo fue posible gracias a muchas personas de diferentes orígenes, de diferentes países y lugares de la Tierra. Para que vean que hoy en día los trabajos en consorcios, en equipos de trabajo multinacionales son comunes, son muy comunes. Aquí tengo a Vera Rubin, la madre de la materia oscura, ¿verdad? Ella descubre que las galaxias tienen un tipo de materia que no es la materia atómica que nosotros conocemos. Nació en Filadelfia, Pensilvania. Al estudiar cómo rotan las galaxias, ella se da cuenta que con la cantidad de estrellas, midiendo la masa de las estrellas que tiene una galaxia, no se explicaba el movimiento que tenían, así como las leyes de Newton nos dicen, las leyes que la relación que hay entre un cuerpo central y otro cuerpo que lo orbita, un satélite, la Tierra y el Sol, por ejemplo, hay una ley que describe esto. Y si aplicamos esa misma ley a las estrellas de una galaxia, no se cumple. Se necesita que haya más masa de la que se ve para que esta relación de fuerzas se cumpla. Entonces llega a la conclusión de que hay algo más que las simples estrellas y el gas que se ven con los telescopios. Y a eso lo llama materia oscura. No reacciona igual que la materia bariónica, que es la materia formada por átomos. No refleja la luz, no interacciona como la materia atómica. No se sabe de qué está hecha, pero se sabe que existe, porque se puede medir su masa. Este descubrimiento le hace meritoria a ser la segunda mujer elegida, mujer astrónoma, elegida para la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Bien, este tipo de materia se ha identificado con otros estudios que forma aproximadamente el 27% de la masa del universo. La materia atómica o materia bariónica solo es un 4% del universo. 27% es más materia oscura y el resto se llama energía oscura, que tampoco se sabe qué es, que es la que causa la expansión del universo. ¿Y cómo surgió esa pasión de esta mujer por la astronomía? Su padre la llevaba a reuniones de astrónomos aficionados, según publica el Museo Americano de Historia Natural, y eso la motivó, ¿verdad? Esas pequeñas reuniones para observar las estrellas, para observar el cielo, con gente entusiasta, la llevó a adquirir esa pasión para estudiar, dedicarse a esto, a pesar de las dificultades que ya mencionamos que se daban en Estados Unidos para las mujeres en ese tiempo. Fue la única especialista en astronomía que se graduó de la Universidad Femenina de Vassar, y este es otro detalle. Había universidades para hombres y universidades para mujeres en Estados Unidos. Ella intenta después matricularse en la Universidad de Princeton, estudiante de posgrado,
Y le dicen primero que a las mujeres no se les permitía ingresar en el programa de posgrado de la universidad. ¿Qué tal? Entonces, ella, que no se da por vencida, se presenta a la Universidad de Cornell, donde sí la aceptan, estudia física, luego fue a la Universidad de Georgetown, donde obtuvo su doctorado en 1954. Después trabaja en el Instituto Carnegie de Washington y en 1993 es galardonada con la Medalla Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Es duro lo que les ha tocado a las mujeres científicas en Estados Unidos. Tenemos otra de las mujeres computadoras de Harvard, una de las varias, Henrietta Swan Leavitt. Nace en Lancaster, Estados Unidos, se gradúa a los 24 años en lo que ahora se llama Radcliffe College, que en aquel tiempo era una universidad para mujeres asociada a Harvard. Inmediatamente después sufre una terrible enfermedad que le provocó una profunda sordera. Cuando se recupera, comienza a trabajar como voluntaria en el observatorio del Harvard College, ¿verdad?, donde estaban las mujeres computadoras, y ella se vuelve una de ellas. Ella lo que hacía era examinar placas fotográficas. En aquel tiempo las imágenes de los telescopios se tomaban con cámaras fotográficas, con placas de plata, de una emulsión de plata. Con esas imágenes que tenían que ser unos cálculos bastante tediosos, bastante mecánicos, y por eso se les llama mujeres computadoras. La contratan a tiempo completo para trabajar 6 días a la semana, 7 horas al día, por 25 centavos la hora, ¿verdad? Así de poco se valoraba el trabajo de la mujer, ¿verdad? Obviamente el hombre ganaba más que ellas, aunque tuvieran que hacer lo mismo. Ella, su trabajo quedó eclipsado porque se le atribuía a sus superiores, que fueron Edward Pickering y Edwin Hubble. Estos dos sí ya son muy conocidos, ¿verdad?, en la historia de la astronomía. Edward Pickering encuentra la serie del helio, y Edwin Hubble pues ya es muy conocido porque demuestra que las galaxias se están alejando, o sea, la expansión del universo. Sin embargo, una de sus compañeras, Margaret Harwood, la describe como la mejor mente de ese observatorio, del Harvard, el observatorio de Harvard. A veces los grandes descubrimientos tienen orígenes en análisis aburridos, repetitivos, en detalles muy pequeñitos, y ese fue el caso de Henrietta Leavitt. Al estudiar las placas fotográficas, observó un patrón en el comportamiento de cierto tipo de estrellas llamadas cefeidas, que están en la constelación de Cefeo, de ahí el nombre. Estas son estrellas que varían en su brillo, o sea, tienen un periodo con una intensidad de brillo, luego ese brillo decae y luego vuelven otra vez a aumentar el brillo. Entonces eso ocurre en periodos de tiempo regulares. Entonces, al medir el cambio de brillo, eso le facilitó desarrollar un método para medir la distancia a esas estrellas. Y eso fue revolucionario, o sea, cambió la forma de calcular las distancias a las galaxias, a los objetos distantes. Ella publica su trabajo en 1912, ahí explica los datos de estas estrellas que palpitan regularmente, y esto le permite, más bien a otro investigador, a Hertzsprung, determinar la distancia de algunas de esas estrellas y encontrar que hay una relación entre el período de la estrella, su luminosidad y la distancia. Y este método después lo utiliza Edwin Hubble para calcular la distancia, el primer cálculo que se hace a la distancia de otra galaxia llamada Andrómeda, la galaxia más cercana a la Vía Láctea.
Tenemos a Mary Somerville, también astrónoma. Nace en Jedburgh, Escocia. Fue nombrada la reina de la ciencia del siglo XIX después de su muerte. En sus libros se explican diferentes áreas de estudio científico y su trabajo más conocido es utilizado más adelante para descubrir el planeta Neptuno. Ella determina que hay algo más que perturba las órbitas de los planetas que están antes de Neptuno, es decir, después de la Tierra tenemos Marte, Júpiter y Saturno, y descubre que estos planetas están siendo perturbados por un planeta que tiene que estar más allá, que todavía no se conocía, no se había descubierto, y gracias al trabajo de ella se descubre al planeta Neptuno años después. Fue John Couch Adams que descubre Neptuno en 1843, el que realiza una investigación que toma en cuenta el trabajo de ella, y después lo descubre Johann Gale y Urbain Le Verrier en 1846. Hizo historia en 1835 cuando se convierte en la primera mujer en pertenecer a la Royal Astronomical Society de Londres, una de las sociedades de astronomía más antiguas que existen. Esta es una de mis favoritas, Rita Levi Montalcini. Voy a saltar de las astrónomas a una neuróloga italiana, Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1983. Ella estudió en Turín, de donde era originaria, se graduó en 1936 en Medicina y Cirugía con el grado de Summa Cum Laude. Durante los siguientes años se especializa en neurología y psiquiatría, pero en 1943 es expulsada de la Universidad de Turín por proceder de una familia judía, en tiempos de Mussolini, la Segunda Guerra Mundial. Ella se muda a Bélgica debido a ello. Después tiene que huir de Bélgica también con la invasión nazi. Regresa a Turín, tiene que volver a huir de Turín y esconderse finalmente en Florencia con ayuda de algunos amigos no racistas, ¿verdad? No nazistas. Allí, en un pequeño cuartito, improvisa un laboratorio, y en esa situación en donde se está escondiendo para salvar su vida, desarrolla un trabajo con sustancias que hoy se llaman factores neurotróficos, y esa fue la base de la investigación que hace posteriormente. Se traslada a la Universidad de Washington, invitada por el bioquímico y zoólogo Victor Hamburger, que en base al trabajo que él, una publicación que él había hecho, es que ella hizo los estudios en Florencia, y él la invita al conocer el desarrollo que ella realiza de su trabajo para investigar factores de crecimiento de tejido nervioso en embriones de pollo. Allí conoce al bioquímico Stanley Cohen y descubre la existencia de lo que se llama el factor de crecimiento nervioso, que es una molécula que se requiere para el crecimiento y el desarrollo del sistema nervioso sensorial y simpático de los vertebrados. Esto, en palabras más sencillas, antiguamente los médicos se les enseñaba en la Facultad de Medicina que las neuronas no se regeneraban. Es ella, junto con Stanley Cohen, quienes descubren que las neuronas sí se regeneran, y descubren el proceso por el cual se regeneran. Y ese descubrimiento es el que les vale el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1986. Tiene unas citas realmente espectaculares. Yo aquí he colocado algunas. Ella decía, la parte más importante de nuestro cerebro, que es la neocortical, tiene que utilizarse para ayudar a los demás y no solo para hacer descubrimientos. Esta frase me encantó, y ella lo vivía porque ella daba becas a niñas en África para que ellas pudieran estudiar. O sea, era una mujer con un sentido humanitario muy grande. Nunca se casó, dijo que no quiso casarse para dedicarse
de cuerpo y alma a la ciencia. Las mujeres que han cambiado el mundo no han necesitado nunca mostrar otra cosa que su inteligencia. Es otra de sus citas famosas. Le preguntan una vez si existe diferencia entre el cerebro del hombre y el de la mujer. Y ella dice, solo en las funciones relacionadas con las emociones. Es la única diferencia, vinculadas al sistema endocrino. Pero en cuanto a las funciones cognitivas, no hay diferencia. Sabemos que ya hoy en día hay ciertas diferencias en la forma en cómo utilizamos el cerebro las mujeres y los hombres, pero en general todos podemos utilizar de esas funciones. Otra cita de Rita Montalcini es: el cuerpo se me arruga, es inevitable, pero no el cerebro. Mantén tu cerebro ilusionado, activo, hazlo funcionar y nunca se degenerará. Es una cita preciosa. Y voy a cerrar con Jocelyn Bell Bornell, que nació en 1943, actualmente vive, de hecho va a dar la conferencia de apertura de la Asociación Americana de Astrofísica este año. Nació en Irlanda del Norte y es famosa por haber descubierto el primer pulsar. Un pulsar es lo que se conoce como estrella de neutrones, son estrellas compuestas principalmente de neutrones, tienen unas densidades altísimas. Una cucharada de una estrella de estas pesa lo que un camión, un contenedor de 1 tonelada o más. Y eso lo descubrió hace más de 50 años, pero sucede que lo descubrió siendo estudiante de doctorado y siendo discípula de otro astrofísico. Otros dos que estaban en el grupo de ella son los que se ganan el premio Nobel por el descubrimiento de ella, ¿ya? Porque eran su tutor y otro colega del tutor. Entonces, esto fue una grave injusticia, a tal grado que recientemente la fundación de Bill y Melinda Gates le otorgó un premio en reconocimiento de su descubrimiento y como una forma de subsanar aquella injusticia que se cometió con ella. Actualmente es una gran defensora de las mujeres en ciencia. De hecho, de más joven no se le permitió estudiar en Irlanda, ¿verdad? Igual que a otras niñas, porque eran niñas, ¿verdad? Pero no se le quería permitir. Pero gracias a sus padres y otros padres que protestaron, se le permitió estudiar ciencia a ella y a otras niñas. Bien, actualmente es profesora visitante de astrofísica en la Universidad de Oxford. Y dice también algo interesante. En todos los países la proporción de mujeres está aumentando, de mujeres en ciencia, pero el patrón sigue siendo el mismo, lo cual es interesante. El progreso es lento, las cosas están cambiando gradualmente. ¿Y cuál es el consejo para las mujeres en la ciencia?, le pregunta una periodista. No se sientan intimidadas, aguanten, trabajen duro y por supuesto sean valientes. Entonces, ha sido realmente un poco penoso, ¿verdad?, que se hayan dado estas dificultades, esta oposición en aquellos tiempos a la mujer en ciencia. Actualmente se piensa que es una cuestión cultural, que no tiene que ver con el cerebro de las mujeres, como decía Rita Levi Montalcini, que algunos países están haciendo mejor trabajo que otros. Por ejemplo, en el sur de Europa, Francia, ya vimos que Francia fue pionera en esto, España también, Italia, en donde hay más participación de la mujer en ciencia, ¿verdad? Ya hay se llama el rompimiento del techo de cristal a esta mayor participación de la mujer en ciencia. Y incluso están mejor en esto que otros países del norte de Europa, como Alemania y Holanda, inclusive, ¿verdad? Hay más participación de la mujer en los países del sur de Europa que en los países del norte. Y falta ver qué pasa en América Latina, ¿verdad? Cómo está la situación de la mujer en ciencia en América Latina. Aún hay desigualdades. No decimos que todas las desigualdades sean por injusticias o sean
qué sé yo, que se le quiera poner una barrera a la mujer, no. Hay desigualdades, a veces culturales, a veces en los intereses personales, y no es que esté mal, ¿verdad? También el papel de la mujer en la familia es súper necesario para que la sociedad pueda desarrollarse bien, ¿verdad? El papel de la mujer, de la madre es súper importante. Pero a veces se puede, ya lo mostró Marie Curie, y esto olvidé comentarlo antes, una de las hijas de Marie Curie, Irene, también fue científica y también se casó con otro científico, y ellos desarrollan la radiactividad artificial y reciben también un premio Nobel con matrimonio por haber desarrollado la radiactividad artificial. Aparte de que ella acompañó a su madre durante la Guerra Mundial en una pequeña camioneta en la que llevaban aparatos de rayos X para ayudar en el frente a detectar las balas en los cuerpos de los soldados, y utilizaban la radiactividad para procesos curativos. Entonces, sí es compatible, ¿verdad?, la familia con la vida de ciencia. Algunas como ahorita Montalcini y otras más decidieron no casarse para dedicarse solo a eso. Es una decisión muy personal. Y, bueno, lo que cuenta es motivar a las niñas y a los niños, mostrarles modelos de científicos de las distintas ramas para que cada uno descubra cuál es su virtud, cuál es su talento, en qué pueden desarrollar sus habilidades y dónde se van a sentir bien, ¿verdad? Que eso también es muy importante, que uno escoja lo que más le guste, a qué se quiere dedicar, y ponerle todo el empeño y todo el entusiasmo a lo que nos gusta hacer. Bueno, entonces estoy a la orden para las preguntas que quieran formular. Muchas gracias por su grandiosa presentación, doctora. En estos momentos está programado el espacio para preguntas a nuestra ponente para resolver sus inquietudes o dudas. Pueden escribir sus preguntas en el chat o sus nombres para que se les dé la palabra y puedan encender sus micrófonos. En estos momentos le voy a leer algunas de las preguntas, doctora. Gerardo Casco pregunta, ¿cuál ha sido su mayor reto en toda la carrera de formación o profesional? Interesante pregunta. Bueno, creo que el mayor reto es difícil, hay muchos. Al inicio quizá encontrar qué es a lo que quería dedicarme. Inicialmente escogí la ingeniería mecánica porque me gustaba la física. No estudié física, pero estudié algo que tuviera relación con ella. Más adelante tuve la oportunidad de entrar a un programa que en aquel momento era reciente en Honduras, de maestría en astrofísica. Y más adelante el último reto fue el doctorado, ¿verdad? Ver si tenía la capacidad de completar los estudios de doctorado, además en otro país y en otro idioma. Entonces, creo que estos han sido los mayores retos, pues son retos académicos y retos que requieren muchísima dedicación, muchísimo empeño, perseverancia y tener la meta bien clara, saber dónde quiero llegar, y aunque cueste porque requiere mucho sacrificio, pues tomar la determinación de lograrlo. Si a uno le apasiona lo que hace, lo que quiere dedicarse a hacer, pues ningún esfuerzo es mucho, ¿verdad? Todos son necesarios. Muchas gracias. Fátima Gómez pregunta, ¿qué le inspiró a estudiar astronomía y astrofísica?
Bueno, desde pequeña crecí en un ambiente en el que la exploración espacial era algo novedoso. Había muchas influencias en la televisión de ciencia ficción, de viajes espaciales. Bueno, hoy en día también hay muchas, pero digamos que aquello fue un boom en los años 70, los años 80, y, y quizá ver el ejemplo de mi hermana que decidió estudiar ingeniería, pues dije, bueno, yo voy a estudiar igual que ella, solo que tal vez no me gusta tanto la química como ella, pues voy a buscar otra que me llame la atención y fue la ingeniería mecánica. Entonces, pues también la motivación de mi mamá que nos llevaba libros preciosos de ciencias, de historia, nos motivó y nos desarrolló esa inquietud por la historia, por la ciencia, y todo eso contribuyó a escoger la astronomía. Muchas gracias, doctora. Kevin Tamayo pregunta, ¿cuál es su científica favorita? Creo que es Rita Leigh Montalcini. Creo que es una de mis favoritas. Muchas gracias. Priscila López pregunta, ¿cómo supo que tenía la vocación para estudiar astronomía y astrofísica? Bueno, en parte contribuyó el hecho de que se abriera una carrera de astrofísica en Honduras. Cuando yo estudié ingeniería no existía, entonces nunca me planteé estudiar astronomía porque no había carrera en el país. Y fue hasta que se abrió esta carrera que decidí, bueno, pasaron varios años, pasaron 9 años trabajando en ingeniería, en proyectos, hasta que me decidí a la docencia, descubrí que me encantaba la docencia universitaria. Mi mamá es pedagoga y el ejemplo de ella también me motivaba a dedicarme a la docencia. Y, y vi o encontré la oportunidad de esta maestría y decidí lanzarme a ella. Era tanto la astronomía que me encantaba como la docencia que también me atraía mucho, ¿verdad? Y que hoy en día me gusta muchísimo también. Luego descubrí la investigación que me gustó muchísimo más todavía. Muchas gracias. Katia Martínez pregunta, ¿qué mensaje le gustaría compartir a las mujeres que tienen deseos de formarse en una carrera técnica? Bueno, que escojan si les gusta, que se van a encontrar con dificultades, que cuesta muchísimo, ¿verdad? Requiere mucho empeño, mucho poner los codos en la mesa y sentarse a trabajar muy duro. A veces uno tiene que decir no a salir con los amigos, con la familia, porque estas áreas son duras de estudiar. Pero después lo difícil no es tanto lo académico, sino que es el ejercicio profesional. Uno se encuentra con mucha competencia allá afuera. eh, a veces le quieren a uno dificultar las cosas. Tal vez no estamos ya en aquellos tiempos en que se quería casi que impedir que la mujer se dedicara a trabajar. No estamos en esos tiempos, pero sí estamos en tiempos de una competencia muy fuerte a nivel laboral. Y ahí es donde cuestan más las cosas. Y si llegamos a un cargo de jefatura, de dirección, es todavía más difícil, todavía más duro, ¿verdad? Manejar personal cuesta mucho. Hay que llenarse de mucha paciencia, de mucha comprensión en muchas cosas, eh, manejar bien la asertividad y la empatía, que son cosas que no nos enseñan en las carreras técnicas, pero que son necesarias a la hora del ejercicio profesional. Y, y
echar para adelante, ¿verdad? Como decimos en mi país, ¿verdad? Hay que ponerle ganas y no dejarse desanimar con nada. Muchas gracias por sus palabras, Eric Gallardo, más que todo es un comentario y nos dice, muy honorable, gracias por compartir. Saludos desde México. Estudio una carrera como técnico de mantenimiento aeronáutico y de 30 alumnos. 3 son mujeres y tienen toda mi admiración y respeto. Muchas gracias, Eric. Tenemos muchos compañeros como usted que son de lo más nobles y que nos han apoyado a lo largo de nuestras carreras. Nuestros padres, nuestros hermanos también han sido un gran apoyo. Yo no doy esta charla para decir que los hombres son malos ni que las mujeres somos mejores, tampoco es eso, somos iguales. Simplemente es para ayudar a que más mujeres se decidan por este tipo de carreras y sabemos que somos complementarios, que nos necesitamos unos de los otros. Pues para mí en lo personal fue un gran apoyo mi padre, mi madre y pues contar con una familia, con un hogar, también le llena a uno de confianza y le facilita mucho las cosas, ¿verdad? Para afianzar la seguridad y la confianza en uno mismo. Muchas gracias. Gracias, doctora. La última pregunta que tenemos es de Fátima Montano. ¿Considera que aquí en Latinoamérica todavía existen desigualdades para una mujer dedicada a esta área? Bueno, es difícil hablar de toda Latinoamérica. No conozco bien a fondo la situación de cada país. Solo puedo decir que sí he visto que hay más hombres que mujeres en estos campos. No sé, a veces es porque falta, como decía en algún momento, que hayan más modelos de mujeres que vayan y motiven a las niñas, a las jóvenes a dedicarse a estos campos. Voy a citar el caso de la directora de ingeniería de SpaceX, es una ingeniera mecánica, y ella cuenta que ella era adolescente cuando su madre la llevó a una conferencia que daba una ingeniera mecánica para motivar a las muchachas de la edad de ella a que estudiasen carreras técnicas. Y esta chica dice que nunca se había planteado siquiera, no le había pasado por la cabeza dedicarse a una ingeniería, pero que la presentación de esta mujer y la pasión que mostró por su trabajo la motivaron a ella y dijo, yo voy a estudiar ingeniería mecánica. Y actualmente es la que dirige la unidad de ingeniería de SpaceX, ¿verdad? Que están haciendo cohetes para ir a la Luna, que están haciendo una constelación de satélites que quieren abarcar todo el espacio planetario de la exosfera para que todo el mundo en todas partes pueda tener acceso a Internet. Eso tiene una polémica por el desecho espacial que va a generar, pero sabemos los logros que ha tenido SpaceX, ¿verdad? Recientemente enviaron a 2 astronautas de la NASA a una estación espacial, a la Estación Espacial Internacional. Muchas gracias por todas sus respuestas, doctora Castillo. Fue un gran honor tenerlos en nuestra ponencia. Agradecemos mucho a la doctora Ibeliz Castillo por su participación. Como WIE y Asociación de Astronomía de la Universidad Don Bosco, haremos la entrega de un diploma, el cual dice de la siguiente manera. El grupo de afinidad IEEE UDB Women in Engineering, WIE, y la Asociación de Astronomía de la Universidad Don Bosco de El Salvador otorgan el presente diploma a doctora Ibeliz Castillo
por haber impartido la ponencia Mujeres Científicas a lo largo de la historia, dado el 1 de julio de 2020, firmado por Rebeca Melgar, presidenta de IEEE WIE Universidad Don Bosco, El Salvador, y firmado por Kevin Tamayo, presidente de ASA UDB Universidad Don Bosco, El Salvador. Así nos despedimos. Muchas gracias. Nos pueden buscar en nuestras redes sociales, dejamos los enlaces en el chat. Ha sido un gusto. Pasen Muchísimas feliz día. gracias. Muchísimas gracias, Rebeca, y a todos por haber asistido a esta conferencia. Es un honor para mí y les agradezco altamente por la atención que me brindaron. Les deseo todo lo mejor, muchos éxitos en sus carreras, muchos logros y que alcancen grandes metas, o sea, que lleguen muy alto. Todo lo mejor.